Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya. 2273-1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Sin examen de admisión, estudia en la UNED Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología, entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Quiero compartir con usted mi opinión. Un maestro y amigo, don Wilbur Jiménez Castro, siempre me decía que la historia es madre y maestra. Definitivamente, para comprender el actual proceso electoral, requerimos echar la cámara, como decíamos antes, el cassette un poquito hacia atrás y pensar por qué y cómo hemos llegado hasta el momento histórico que vamos a vivir el próximo 6 de febrero. Histórico porque es una elección más, la elección 18 desde 1953, en que venimos con procesos ininterrumpidos electorales. Pero Costa Rica antes de ese año tuvo convulsión, tuvo variantes históricas, partidos no tan sólidos, y ahora parece que hay cosas del pasado que regresan y unas del futuro o del presente que se han mantenido. Esa historia es fundamental para poder comprender el camino de la democracia en Costa Rica y debemos exigirnos y obligarnos a estudiarla para saber exactamente hacia dónde vamos. La historia es madre y maestra. Esa es mi opinión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya. 2273-1473. Que no se pierda la magia de la Navidad. Vení a vivirla en los almacenes de Coopelesca con los giros mágicos. Por la compra mínima de 25,000 colones o de productos patrocinadores, podrás girar la ruleta para ganar maravillosos premios y vivir la ilusión de la Navidad. Aplican restricciones. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras.
lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con alguien que domina la historia sociopolítica de nuestro país de una forma extraordinaria. Para comprender el proceso electoral a que venimos, no hay nada mejor que revisar la historia. La historia, en procesos de 100 años, en muchas ocasiones es muy poco tiempo. Pero para comprender la democracia nuestra es un tiempo suficiente, y para eso he invitado a Vladimir de la Cruz de Lemos, quien hoy nos acompaña aquí en Noches y Tragos. Vladimir, siempre es un enorme placer compartir con vos. Igualmente, Claudio, los años de amistad y especialmente la conversación con vos es muy rica siempre, y compartir con la gente que te sigue pues más agradablemente es. No, el gusto va a ser de todos los televidentes. Vladimir, estamos prácticamente cerrando el año. Enero será un mes fuerte, porque ya independientemente de la apatía que muestra el ciudadano, enero obliga al ciudadano a involucrarse, aunque no quiera, tendrá que involucrarse en política. Pero tal vez antes de llegar al proceso actual, para que vos nos hagas un análisis, sería bonito echarle una repasadita de lo que hemos sido, porque yo no recuerdo, vos sos el experto, pero yo no recuerdo un proceso electoral con 25 candidatos a la presidencia de la República. Nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido en la historia nuestra. No, 15 creo que fue lo máximo. Sí, no ha habido eso. En el siglo XIX incluso los candidatos eran casi solos, eran caudillos, ¿verdad? Que formó eso que llamamos caudillismo y que todavía perduró hasta el siglo XX avanzado, es decir, cuando habían grandes líderes políticos que se reconocían como caudillos, ¿verdad? Esos personajes que son seguidos por multitudes o por grandes gentes. Partidos políticos empezamos a tener a partir de 1890. Antes no existían. Antes era una elección de escogencia por parte del Congreso de la República, prácticamente con procesos electorales que había para elegir el presidente. Entonces eran pocos los candidatos. Después, con los partidos políticos, a partir de 1890, solamente a través de partidos políticos se podía postular. Todavía estaba el voto indirecto y el voto público. El voto público hasta 1913 que se estableció. El voto indirecto, perdón, hasta 1913 que se estableció ya el voto directo, porque hasta ese momento nosotros, digamos que éramos electores, que éramos hombres mayores de edad, que sabíamos leer y escribir, que teníamos cierto capital, etcétera. Esos eran los electores, esos elegían a otros y estos escogían. Y el resultado de esa escogencia se pasaba al Congreso. Y el Congreso era el que definía el candidato de acuerdo a los porcentuales. Si había más del 50%, el Congreso normalmente elegía, pero si no había 50% de votos, entonces había una discusión en el Congreso entre los candidatos y los diputados a ver a cuál escogían. Podían escoger a cualquiera. Y se podían poner de acuerdo los diputados, los candidatos también. En la elección del 13, por ejemplo. Más de un conejo salió de ese sombrero. Y al primer conejo, el primer conejo es Alfredo González Flores. No participa en el proceso electoral. Carlos Durán, Máximo Fernández, Rafael Iglesias eran los candidatos. Ninguno saca el 40%. Van los resultados al Congreso. Uno de los candidatos se retira para dar facilidad de escogencia. No se ponen de acuerdo. Entonces el Congreso nombraba en aquella época
lo que son los actuales vicepresidentes que se llamaban designados. Entonces nombra a los 3 designados. Y nombrando los designados, llama a ejercer la presidencia a uno de ellos, que es Alfredo González Flores. Bueno, así entra Alfredo González Flores. Esos eran los procedimientos electorales. Interesante porque es un ícono para la historia y para muchos de nosotros. Y de gran presidente. Su gestión, exactamente. Sí, claro. El que inicia la gran reforma de Estado, digámoslo así. Y otras escogencias similares fueron las de Ricardo Jiménez en el 24 y en el 32, que es el Congreso el que la define. Después viene la elección del 48, en una situación similar, con un resultado electoral que va al Congreso cuestionado el resultado por uno de los magistrados del Tribunal Electoral, Max Cover Bolandi. Eso permitía, porque el Congreso tenía la facultad de aprobar o improbar resultados, no aprueban el resultado. ¿Qué es lo que seguía con no aprobar el resultado? Llegar a un acuerdo político interno en el Parlamento, en el Congreso, para escoger presidente en el caso de que hubieran escogido a Rafael Ángel Calderón y no a Otilio, ¿verdad? Y tenía mayoría Rafael Ángel. Por supuesto, tenía una mayoría aplastante. Entre comunistas y calderonistas dominaban el Congreso. Eso ya compadre ha hablado entre Max Cover y el gobernante de turno. No sé si entre Max Cover y ellos, pero digamos, si había, digamos, una situación en la cual el Congreso no le iba a dar el voto a Otilio. Pero entonces, si no hubiera habido acuerdo de candidatos y de diputados, hubieran nombrado los designados y llaman a ejercer a uno de ellos. Eso hubiera sido el procedimiento, digamos, normal de ese momento. No sucedió porque al anularse la candidatura de Ulate, entran unos días ahí de freno nacional y el levantamiento de Figueres que impide todo el resto. A partir de allí tenemos otra historia electoral que es muy interesante. Pero quedémonos un momentito ahí, porque yo creo que hay muchos jóvenes que no conocen la historia de ese año, que nosotros frecuentemente, historiadores, politólogos, abogados, lo usamos mucho de referencia, 1948. Realmente hubo elementos para justificar que había un fraude. Era cierto que lo hubo, por un lado, a favor de Calderón o a favor de don Otilio Ulate, o realmente ya la ebullición social era tal en relación a los cambios que había hecho Rafael Ángel Calderón que hubo interés de que no volviera el gobierno. ¿Cuál es la verdadera o la historia más cercana? Yo creo que todo eso se mezcló. Para empezar, digamos, desde el punto de vista electoral, uno podría perfectamente afirmar que todos los procesos electorales anteriores a 1948 algún grado de fraude tuvieron, estaban viciados, ¿verdad? Hay una frase famosa que se le atribuye a Teodoro Picado en la elección del 44, que lo acusaron de fraude, y él dijo, aún sin fraude también hubiéramos ganado. Bueno, eso ¿por qué? Porque no había cedulación, no había un tribunal como el que tenemos ahora, había un registro electoral de votantes donde estaban todos los muertos, y todos los muertos votaban. Claudio, yo conocí una persona que me dijo que había votado 8 veces en una elección. Y yo le dije, por eso fuimos a la guerra civil, y él se reía, ¿verdad? Hoy, en ese momento él lo contaba como una anécdota, pero esa práctica social nos llevó a una guerra, por supuesto. Entonces, frente a eso, siempre había una incertidumbre de resultados. Y por eso se podría decir que había muchas prácticas de fraudes. Desde el momento en que yo, digamos, gobierno, decía Claudio Alpizar, que es politólogo, es un educador, de pronto lo enlisto en el ejército. Ya llega Claudio a votar, ¿verdad? Y le dicen, no señor, don Claudio, usted no puede votar. ¿Por qué no? Porque usted está en el ejército, no puede votar. Pues si yo soy educador, aquí aparece en el ejército. Lo sacaban. O alguien que vivía a la par de una escuela, va a poner ejemplos extremos, y llegaba a votar ahí a la escuela y decía, no puede votar. ¿Por qué no? Usted aparece votando en Nicoya. ¿Cómo en Nicoya? Y yo vivo aquí nací. Y entonces les movían así el piso a todo mundo, dependiendo quién fuera, y eso lo hacían todos los partidos, todos. Entonces, y por supuesto con una predominancia del Partido Republicano de aquella época, del republicano de aquellos años. Pero republicanos fueron León Cortés, fueron Calderón Guardia, fueron Teodoro Picado. Nosotros podríamos concluir, oyendo esa historia tuya, podríamos concluir que el primer presidente, porque ya había Tribunal Supremo de Elecciones, electo legalmente, fue don Pepe. Don Pepe.
Porque Sí, sí. Otilio llega a cumplir el proceso que no sabemos si fue o no fue fraudulento. Por supuesto. Es decir, fue, digamos, cuestionado en una parte y entonces eso permitió anular la elección y lo que hace Figueres es restituirle el gobierno que se le niega. Exactamente. Y el primer gobierno efectivamente constitucional y electo a través de elecciones libres, digámoslo en el buen sentido de la palabra, democráticas también y con un proceso más limpio, ¿verdad? Es don Pepe Figueres en el 53. Por eso yo hacía referencia ahora, y seguro me oíste, hablaba de 18 gobiernos. Con el que viene. Sí, con el que viene, porque no cuento el de Otilio Late. No. Eso ya era... Ni la Junta de Gobierno hay que contarlo tampoco. Cuento a partir de 1953. De ahí en adelante, 18 procesos, que es muy significativo a nivel de nuestro continente. Tal vez solamente superado por los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En la elección de presidentes, porque en América Latina no ha habido un proceso tan largo de 18 presidentes. De estabilidad ahora, permanente como la tenemos nosotros ahora. Sí, claro, porque esa es la palabra correcta. Digamos, en términos de periodos electorales, en el siglo XIX nosotros tuvimos gobiernos de 6 años, gobiernos de 3 y gobiernos de 4. Pero desde 1876 más o menos son regulares los cambios de gobierno. Ha habido ahí algunas alteraciones y eso, pero en general fueron muy regulares, ¿verdad? El cambio de gobierno y la estabilidad de gobierno, sobre todo porque en época de Tomás Guardia, desde que asume el gobierno en el 70 y después en el 76 hasta que muere en el 82, él logra darle fuerza al proceso político nacional, dándole fuerza a los cantones, dándoles presencia a los cantones y desarrollando las elecciones cantonales. Entonces liberó mucha atención del poder central, distribuyó poder, democratizó y le dio estabilidad al proceso político ahí en adelante, además de que el país ya tenía una estabilidad económica por las exportaciones de café. Entonces, estabilidad económica con un proceso estable no político, con distribución del poder, y ahí le dio margen para que cada 4 años se fueran haciendo los cambios, ¿verdad? Ahí cambios bruscos fueron en el intento que se supone que fue un intento en el 89, ¿verdad? Que lleva al doctor Carlos Durán a hombre de gobierno para que entre José Joaquín Rodríguez, después Tinoco, que es un golpe de Estado, y la guerra civil del 48. Es muy simpático porque la gente habla del dictador Tinoco y solo duró un año. Sí, bueno, duró de enero al... Normalmente cuando se hablan de dictaduras en el mundo son largos años de soportar un gobernante. Son 2 años realmente, 17 hasta mediados del 19, de enero del 17 al 19, pero el primer año es un año de dictadura sin constitución. Hace la de constitución del 17 y entonces gobierna como dictador un año pero con constitución. Entonces uno podría técnicamente... que era una gran constitución. Muy interesante, hasta restablece el Senado. Sí, sí. Entonces, uno podría pensar técnicamente que es un gobierno también constitucional, el segundo año de él, sí. Claro. Y eso es una cosa que puede cuestionar a alguien, decir, no, que Tinoco fue golpe de Estado y dictador, pero después tuvo un gobierno constitucional autoritario como jefe de gobierno, sí, por supuesto que sí. Vamos, no duró dichosamente, pero además porque elevó los gastos del ejército. Ese sí fortaleció el ejército. Cayó Tinoco. El periodo más largo de un gobernante continuo es el de Tomás Guardia. En teoría sí, técnicamente sí en ese momento. No, continuo, realmente continuo el de Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833, el de Juan Rafael Mora Porras, desde el 49 en la práctica, hasta el 59 que dan el golpe de Estado, ¿verdad? Tiene también 3 gobiernos, solo que el tercero no lo dejan concluirlo, por supuesto. Entonces son los gobiernos, porque los demás fueron Rafael Iglesias 2 años, ¿verdad? Y el periodo ese de Guardia, Próspero y Bernardo, que fue la trilogía de los grandes presidentes liberales, nada más. Ahora, ya tratando de meternos ya en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando empezamos con ese proceso... No, nada más para darte la idea. El tiempo estuvo... Entonces va el voto directo,
en el 13, voto secreto en el 24, en el 35 Ricardo Jiménez, bajo los gobiernos de Ricardo se hacen esas medidas, se mete la norma por la cual con el 40% se gana una elección. Eso es muy importante porque le da estabilidad al proceso político. ¿Cuándo fue eso? En el 35. Entonces, a partir de allí... Entonces, eso pasa a la Constitución actual. Sí, claro. El 40% que hoy hablamos para elegir un presidente viene desde mucho antes. Viene de Ricardo Jiménez. Viene de Ricardo. Ricardo es el que hace la reforma del voto directo, el voto secreto y la del 40%. Es verdaderamente visionario porque le da estabilidad al proceso electoral. Tanto así que hasta el 2002 se altera el resultado del 40%. Es que eso te iba a hacer la acotación. Ese 40% fue establecido visioneramente, no sé si la relación de esa idea que hubo con don Ricardo era para evitar las segundas rondas. Siempre nació con esa idea. Así fue. Porque así históricamente lo hemos tenido en el país. Era para que no caer en las segundas rondas, que en América Latina son muy constantes porque piden el 50%. Y para evitar también la negociación del Congreso. Acordate que todavía hasta el 48 el Congreso tenía la facultad de aprobar los resultados electorales. Entonces, si el 40% se podía sacar más fácilmente, evitaba cualquier tensión en el Congreso y cualquier control que hubiera de un partido en el Congreso. No, el 40% era más fácil sacar que el 50%. ¿Y hubo alguna historia que cuente la gente, ya sea escrita o alguna vez oíste vos, de esa historia verbal que cuentan a partir desde 1949 en adelante, que pudiera haberse dado un golpe de Estado o el interés de alguno de los presidentes que fueron electos democráticamente de mantenerse en el poder? Porque hay historias que cuentan algunos de que cuando don Rodrigo Carazo, que había intención de darle un golpe, y se cuentan muchas historias, a lo mejor de barriada, pero en la historia conoces algo de la elección de Trejo Fernández. Siempre se dijo que en Liberación hubo gente que casi estaba dispuesto a no dar el gobierno, y don Pepe se impuso. Había que darle, y si perdieron, pero habían perdido por poco margen. Hay que hacer grande la imagen de don Pepe, ¿verdad? Un año nada más en la Junta de Gobierno. El eliminar constitucionalmente el ejército. Es muy interesante don Pepe. Don Pepe hace una guerra civil para restaurar un gobierno democrático, para reconocer un gobierno, un triunfo electoral que producía un gobierno. Muy bien, triunfa la guerra, ¿verdad? En abril, mediados de abril del 48, no ha terminado el gobierno de Teodoro. El gobierno de Teodoro termina constitucionalmente, porque Teodoro sale del país, le deja el poder al designado a la presidencia, el vicepresidente Santos León Herrera. Santos, fue como 6 meses, ¿verdad? 3 semanas. 3 semanas. Entonces, Santos León termina el gobierno y le entrega el gobierno. Debió haberse entregado a Ulate, pero se lo entrega a Figueres. ¿Por qué? Porque Figueres ahí técnicamente da un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se presenta ante Ulate y firman el pacto Ulate-Figueres, con el cual él le dice: yo me comprometo a entregarle hasta el gobierno, pero 2 años después, ahora voy a gobernar yo. Yo me comí la bronca para que usted gobierne, déjeme un ratico a mí. Y entonces él, claro, asume el gobierno a la fuerza, un golpe de Estado técnico, ¿verdad? Y empieza a hacer su gran revolución, que en 2 años pudo haberse quedado al estilo de como se quedaban todos los golpistas de esa época, por décadas. Y Figueres, si se hubiera quedado probablemente con las reformas que había hecho en el 48 y continúa en ese proceso, hubiera sido un gran dictador revolucionario de su época en ese sentido, y pudo haber durado mucho tiempo. Bueno, dichosamente no lo hizo, cumplió y entregó el gobierno, ¿verdad? Esa es la magia de él, pero es un gobierno que anula la Constitución, la suspende, gobierna por la fuerza, mediante un mecanismo que se llama decretos leyes, porque también anula el Congreso, gobierna sin poder legislativo, sin Constitución, sin la Corte, porque destituye a todos los magistrados y nombra a dedo a todos los magistrados. Y Claudio destituye a todas las consejos municipales y los nombra por decreto ley nuevos. Esta cosa sí era una revolución verdaderamente, desde el punto de vista del poder. Él estaba nombrando, y una popularidad seguro en ese momento enorme. Sí, por supuesto, en el año
53 él saca un alto grado de votación con un alto grado de abstencionismo también, pero la votación fue elevadísima. No me acuerdo si fue como el 70% por ahí, Sí. pero con un porcentual de abstencionismo también muy alto. Bueno, ese era don Pepe, por supuesto, y visionario en ese sentido. Y ya venía la tesis de la abolición del ejército desde el 47, que la había presentado en el Congreso Fernando Lara y otro diputado. Y eso Figueres técnicamente lo asume cuando anula la Constitución, o cuando deja sin efecto la Constitución. De hecho, deja sin efecto el ejército constitucional. Ese es un detalle que a veces no se valora. ¿Verdad? Él, al quitar la Constitución, le quitó también el sustento constitucional al ejército. Después, dentro de la Junta, eso se vuelve a discutir, lo plantea Cardona, el ministro de Seguridad. Figueres está de acuerdo, y cuando presentan el informe de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ya en el 49, en los primeros meses del año 49, ahí va incluida ya la tesis de la abolición del ejército en la convocatoria de la Constituyente. Entonces, eso es interesante porque ya él venía muy claro en eso, y él pudo haberse convertido en militar. De esas anécdotas, ahora que me decís, hay una foto de Figueres así, con los brazos cruzados, con los brazos caídos más bien al frente, rodeado de los presidentes de Centroamérica, todo con uniformes militares. Yo lo recuerdo. Y viene, dice, qué raro, dice, todos ustedes con generales, y yo Y el único que ha ganado una guerra yo soy soy el único que estoy aquí con uniforme civil, y es el único que ha ganado una guerra, dice. Vladimir, pero ve que interesante lo que estabas planteando, que hubo mucho abstencionismo en esa elección del 53. Pero llega un momento de esa historia, para la brevedad que tenemos que verla por el tiempo del programa, donde logramos abstencionismos de un 10, un 15%, y la gente muy comprometida, con un bipartidismo más marcado, donde era un 10% de los votantes los que decidían si A o B iba a ser presidente de la República. ¿Qué elementos se dan para llegar a ese nivel de legitimidad? Porque aún teniendo nosotros en nuestra Constitución la obligatoriedad del sufragio, nunca hemos tenido ninguna ley que obligue al costarricense, más que el propio espíritu, de ir a votar. No es obligatorio el ejercicio del voto. No. Es un derecho, pero no es obligatorio. No, está como constitucionalmente establecido, secreto y obligatorio, pero nunca se legisló para obligar a nadie a ir a votar. Sí, pero digo, no es obligatorio técnicamente, no hay una sanción económica, ni de pasaporte, ni de nada, porque no vota, no, nada. Bueno, yo pienso que se ha desarrollado una cultura democrática desde el siglo XIX de votaciones. Desde los días de la independencia, Claudio, cuando se nombran los delegados para ir a Cartago a tomar la decisión de la independencia, se hace por cabildos abiertos. Exacto. Tomándole opinión a la gente. El referéndum. Por eso. Y se nombran los primeros diputados en aquella época, tanto a España para las Cortes de Cádiz como al Congreso, que está convocado por el acta del 15 de septiembre. Y ahí en adelante, bueno, hay tradición electoral, eso es una cosa importante. Y después, a partir del 48, que es lo que nos interesa, hay confianza en las instituciones electorales, en el tribunal que se funda, que se crea en el año 46. El tribunal electoral actual se creó en el 46. El código electoral actual fue el del 46, que llegó hasta el año 2009. Y ahí se hizo el nuevo código. Pero ya en el 46 se habían tomado medidas importantes para irle dando más fortaleza y más confianza al régimen electoral, que venía basado en fraudes, digámoslo así. El 48 limpia eso, y hasta hoy eso produjo confianza electoral muy importante. El abstencionismo histórico, desde el 53 hasta hoy, en general, todos los procesos electorales andan en el orden del 22.5. El promedio. El promedio. Y entre el 53 y el 98, 18%. Entre el 2002 y ahora, digamos, 31%, por ahí el promedio. Pero entonces uno dice, la gente tiene confianza en el proceso electoral. Y cuando yo veo, por ejemplo, encuestas actuales que hablan de la indiferencia, de la indecisión, y que andan en el 70%, digo, eso es válido, que la gente esté pensando en eso, sobre todo cuando tiene 25 partidos y 25 candidatos, que cuesta mucho distinguirlos. Más lo ponen a pensar. Claro, que cuesta mucho distinguirlos, y más cuesta decir voy con este, ¿verdad? Porque no se conocen bien sus ideas o lo que sea. Entonces la gente se neutraliza frente a eso, pero no está pensando en no votar.
Aquí lo importante es que el 70% en general en todos los procesos electorales ha votado. Eso no ha cambiado. Pero sí fue, si no mal recuerdo, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, donde empieza a aumentar el abstencionismo y que empezó a llegar al 30%. ¿De ahí para acá? De ahí para acá. Y sí se volvió noticia en el país y de los medios ese punto de inflexión a ese promedio que decías vos, que andaba entre un 15 y un 18%. Ha crecido, por supuesto, la población, el desánimo, pero también es cierto que ese abstencionismo está cargado por gente que no quiere ir a votar por cualquier razón y los que técnicamente no pueden porque están enfermos o porque todavía están fuera del país o porque todavía seguimos votando en el lugar donde vivimos, y eso le ha costado mucho al Tribunal Supremo de Elecciones ir modernizándose. Se ha roto también, digamos, se ha roto, digamos, la tradición de votar en familia por un partido. Exacto. Y al liberarse eso, los muchachos y las personas jóvenes de las familias se sienten más libres de no votar también. Pero no votar no es que están negando la democracia, ni negando el sistema político de partido, ni negando la política. Sencillamente les es indiferente quién gana, porque sienten, me parece, la gente que actúa así, que el proceso electoral en su conjunto no los afecta negativamente y que cualquiera que gana, su vida sigue igual. Su vida no solo va a seguir igual, sino que tal vez puede mejorar. Entonces eso les permite a la gente no ir a votar, los que no quieren votar, ese 30% de abstencionistas, ¿verdad? Y eso hace que el día de las elecciones, Claudio, los partidos que participan en la campaña aceptan los resultados electorales porque es parte del juego. Y lo han jugado en periodos anteriores, lo están jugando en este momento, y lo han firmado cuando participan en el proceso electoral para participar, de manera que aceptan. Entonces, todo el público electoral que llegó a votar acepta el resultado, y los que no fueron a votar aceptan también el resultado de los que votaron por ellos, porque esta es la clave. Por eso al día siguiente de las elecciones en Costa Rica es un día tan normal que a veces uno dice, ¿qué pasó? Como que se bajó el telón, y que las elecciones de ayer, que fueron tan tensas, hoy ya no existen, y el país está en calma, no hay heridos, no hay muertos, no hay nada como en otros países. No, hay alegres y hay achantados. Sí, eso sí, claro, por supuesto. Igual que con un juego de fútbol. Sí, exactamente. Y hasta gente enchichada, chicha puede estar la gente. Pero veamos, en Honduras hace algunos días hubo un proceso electoral con una nueva forma, con un Tribunal Supremo Electoral, y es una maravilla para los hondureños que hayan llegado a votar aproximadamente un 70%. Para nosotros más bien es preocupante, dicen los medios y los investigadores, porque el abstencionismo ha aumentado. Vemos países como Estados Unidos de América, se habla que es la democracia más grande del mundo, y el 50% de los votantes no acuden a votar. Y tiene la legitimidad con solo que vaya un 50%. Hay países de Sudamérica y en muchos lugares del mundo donde el voto es obligatorio. Y aún siendo obligatorio alcanzan niveles similares a los nuestros de un 70, un poquito más. Entonces, ¿dónde podría estar la legitimidad de un gobierno hoy por hoy? Porque al final de cuentas pareciera que el voto es un mecanismo para llegar al poder, pero no necesariamente que le da la legitimidad ciudadana en cuanto a los resultados que la confianza, pienso yo, la confianza en el proceso. La confianza en el proceso electoral es lo que le da la fuerza de legitimidad, de legitimar, de hacer legal y válido legalmente el gobierno que entra y de aceptarlo. Yo creo que eso es lo importante. Y la imagen que sí funciona en Costa Rica, digamos, de que el gobierno que entra es un gobierno que representa a todos los costarricenses, porque en otros países el gobierno que entra representa al partido gobernante, y el presidente está autorizado a hablar como líder de sus partidos y participa en todos los debates y todo. Casi toda la historia del continente anda en ese orden. Entonces, en el caso nuestro no, el presidente se neutraliza y pasa a ser así como el gran pater familia de toda la sociedad.
¿verdad? Y la primera dama, casi la primera madre de toda la sociedad también, aunque a veces, bueno, ahora cumplen una función más importante que antes, pero van cumpliendo ese rol y ese papel. Y eso le da la legitimidad y la tranquilidad del proceso electoral, creo que es la fortaleza de eso, ¿verdad? Decía el comentario, porque si vamos al proceso electoral pasado, los dos Alvarado que llegan que pasan de primera a segunda ronda, recuerdo que Fabricio logra, del total del padrón, de los 3.200.000 que en aquella época, apenas logró un 15%. Sí, claro. Y Carlos Alvarado apenas un 13%. Claro, ya si vamos a la segunda ronda, que es otro panorama. Pero sobre esa base, sobre esa misma base, ese porcentual tan bajo también le da pocos diputados. Exacto. No le produce músculo político parlamentario. Y el gobierno puede fluir, puede manejarse, porque hay al final de cuentas una práctica de colaboración, entre comillas, de pactos, de acuerdos que se ha cultivado en Costa Rica durante muchos años. Eso es interesante, porque yo le decía, esto es un amigo mío, que ya no hay que preocuparse tanto por la Asamblea Legislativa si el presidente electo tiene o muchos no diputados, porque en este gobierno de don Carlos Alvarado ha quedado demostrado que le ha ido mejor con 10 diputados que a otros presidentes que han tenido 25 o más a la hora de aprobar muchas leyes. Sí, claro, así es. Es así como vos lo decís, así funciona el poder político en Costa Rica. Lo decía la semana pasada en el programa aquí mismo, que recuerdo que mi madre siempre decía que en la variedad estaba el gusto. Pero cuando vemos 25 partidos, y que van a ser 27, ¿verdad? Que 2 por circunstancias técnicas no fueron aprobados. Y que hace 4 años teníamos 3, o sea, teníamos prácticamente un aumento del 100% de los partidos políticos para presidente y del 100% de las papeletas electorales. Entonces, esa premisa de mi madre que decía, en la variedad está el gusto, yo diría que en el caso electoral, en la variedad está el disgusto del ciudadano, porque son muchos. Sí, yo diría que no diría el disgusto, yo diría la confusión. Sí. Porque lo que hay es una confusión enorme. Si uno solo piensa en que los 25 partidos nacionales van en las 7 provincias cada uno, más los partidos provinciales que hay, en algunas provincias va a haber 32 partidos. Sí, claro. En otras va a haber solo 25 casi, pero en otras va a haber 32 partidos. Eso es un chop suey para la gente, en ingredientes, ¿verdad? Yo, ¿por dónde escojo aquí? Si solo va a haber las banderitas. Sí. Cuesta mucho. Yo pienso sobre esto, Claudio, que la gente en este momento del país, frente a la situación que hay por pandemia, por pandemia, como quiera verse, ¿verdad? Por la situación económico-social, por la cantidad de partidos, por todo, la gente va a empezar a ver hacia atrás. Es decir, a escudriñar en el pasado, en ver cuáles partidos de esos 25 tienen más posibilidad y mejor posibilidad de gobernar. Por eso las encuestas están dando resultados en esa orientación. Liberación, La Unidad, Fabricio, que está metido ahí, por supuesto. En ese sentido no están tomando tanto al PAC en las encuestas, ¿no? Más bien lo tienen reducido, pero esos 3 partidos por lo menos sí están ahí. Fabricio no ha sido gobernante, pero ha tenido una fuerza moral importante de la última campaña. Se ha convertido en un líder que todavía tiene presencia. Y entonces entre esos 3 está la primera visión del problema. El otro es como un segundo nivel, donde está el PAC, ahí entra el Frente Amplio a ratos, a veces baja mucho, a veces sube un poco, y algún que otro partido por Rolando Araya, que son como el segundo nivel. Sí, hay un segundo pelotón ahí. El segundo pelotón, correcto. Y eso se define no solo por la realidad misma de lo que resulta en las encuestas, sino también porque los grupos que están tomando en cuenta los partidos están escogiendo exactamente a esos. Y entonces por ahí va. Y el financiamiento bancario, con encuestas propias de los bancos, está dándole financiamiento a esos nada más, a 5 o 6 partidos en este momento. Entonces ahí va a quedar reducido eso. Entonces yo creo que el Congreso, que en este momento tiene como 11 representaciones parlamentarias con las divisiones que tiene internas, sí, eso no va a variar. No hay que pensar que el Congreso va a tener 25 fracciones de diputados ahí, no. El Congreso va a tener las mismas fracciones en número de fracciones. Inclusive habrá algunos con doble postulación que se van a quedar sin el santo ni la limosna.
Yo diría que casi todos. Sí. Yo comparto esa idea ahí. De esos creo que si acaso 2 tienen oportunidad de jugar la doble postulación, que nunca se ha hecho. Nunca ha logrado un doble candidato entrar al Congreso. Esta sería la primera vez. Pero también esos dobles candidatos no están sonando con la fuerza del caso. El que podría tener posibilidades ahí es Rolando. Que se ha desinflado mucho en los últimos Rodolfo semanas. Pisa, pero que no tiene fuerza, no tiene músculo propagandístico. Me parece que son como... Sergio Mena por ahí también, que también le falta mucho. Pero bajó demasiado, ya desapareció de las sí. encuestas, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque también en el caso de Sergio, me parece que... Está Eli Fensay también. Eli, sí. Natalia Díaz. Natalia, sí, esos pueden jugar. Está- Esos están en ese nivel del filo de jugar y salir electos. Carmen Quesada, la que fue diputada también, que va con doble postulación por un partido que se llama Socialdemócrata, creo que es. O Justicia Social, creo que se llama. 4 partidos llevan el nombre socialdemócrata. Sí, Liberación incluido, que no lo tiene, pero se sabe que es socialdemócrata. Sí, se puso de moda ponerle el nombre. Ahora, Vladimir, ¿no te da la impresión de la mayoría de los candidatos es que hay que atacar a José María Figueres porque él ya está en segunda ronda? Me devuelvo. Yo siento que la mayoría de los candidatos, para visualizarse, todos golpean a José María Figueres. Es un error. Todos están golpeando a José María Figueres, sí. Los otros 24, ¿verdad? Si quiero que me saquen en noticias, si quiero que me vean, golpeo a José María Figueres. Como que la gente dice, ¿para qué atacar al gobierno, al PAC, si el PAC ya está muerto? Dicen muchos, ¿verdad? No está muerto. Bueno, un error que se cometió hace 4 años. Sí, claro. Eso es lo que quería Pero llegar. ahora peor si cometen ese error. ¿Por qué? ¿Qué tiene a favor el PAC? Que no lo está haciendo en propaganda. Voy a darle la pista, no sé si me lo permite. Primero, Vamos a ayudarle a Welmer. Primero, tiene un ministro de Transportes muy bueno, que se siente en obras. Sí, que se ven las obras. Se siente. Yo acabo de hacer una gira con un hijo mío, que fuimos a pasear un domingo, y salimos por San José, hasta La Fortuna, regresamos por San Ramón. Súper carreteras, mejores que aquí que en San José. Sí. Bueno, entonces tuvieron la suerte en el PAC que se les maduró todos esos proyectos de construcción. Y mira, yo estoy seguro que don Rodolfo Méndez, con tan buen olfato y conociendo, dice, esta sí me la como yo como ministro del MO, porque todo maduró en el momento oportuno. Sí, así fue. Sí. Entonces tiene obras públicas que la gente las puede agradecer. Tiene la lucha de la pandemia, fue bien llevada por el ministro Salas. Tiene los progres. Por supuesto. Claro. ¿Están agradecidos? Totalmente. Entonces, a eso sumémosle ahora los efectos colaterales de la pandemia. 600,000 desocupados, ninguno del gobierno. Ninguno. 400,000 aumentaron de 220,000 en marzo a 600,000 en diciembre, pero no hubo un desocupado de gobierno. Y, y como es coyuntural, en la medida que la economía se va abriendo, va disminuyendo, porque es coyuntural, no es estructural ese desempleo, claro, que se genera después de la pandemia. Entonces se siente una bonanza. Exactamente. Y se siente una recuperación. Puede jugar con eso. Bueno, de esos que no salieron perjudicados en el gobierno, tampoco les rebajaron la jornada, no les rebajaron salarios. Tuvieron aguinaldo el año pasado y tuvieron salario escolar en enero. Sí, tuvieron aguinaldo están ahora. Dando con el empleo público y están bravos. Pero tuvieron aguinaldo ahora, tendrán salario escolar en vísperas de las elecciones. Que bien manejado eso con fineza, estamos hablando de 300 y pico mil de trabajadores del Estado, que significan casi 1 millón de votantes con sus familias. No es que todos esos van a ir a votar por el PAC, no es así. Pero eso es un colchón. Yo recuerdo que Carlos Alvarado tenía un 3% y fue un ascenso muy leve pero permanente y llegó al 13% que le permitió. Y otros, como el caso de Antonio Álvarez y Rodolfo Pisa, que parecía que despuntaban, se cayeron. El mismo Juan Diego Castro, ¿verdad? Sí, claro. Fueron que se cayeron. Pero ahora te decía yo que en la interpretación, lo que yo veo, en la lectura que hago, es que todos los demás vengan a José María ya en segunda ronda, entonces quieren evidenciarse golpeándolo. Yo soy el que lo puedo enfrentar, quieren decir, yo soy el que lo puedo dejar que no llegue a ser presidente. No, pero ese es un error, porque también, puede ser que también usen la táctica de enfrentarlo para ver cómo se ponen de segundos a la par de él. Esa es la teoría mía. Sí, pero yo creo que es el error fundamental.
De la misma manera como casi nadie está atacando al gobierno. Sí, el blanco principal es el gobierno, que hay que sacarlo para no permitir que se mantenga. En teoría ese sería el mecanismo. Porque además ningún gobierno ha estado ningún partido ha estado tres veces seguidas. Sí. 3 veces seguidas. ¿Verdad? Y entonces el PAC es el que tiene alguna posibilidad de eso. Que no hay que despreciarlo, es decir, de pronto... Pero la tenía más fácil Johnny Araya en el 14. ¿Te acuerdas que aparecía? La tenía más fácil, pero rechazó la historia del partido. La única manera para mi modo de ver las cosas, era que Johnny se apropiara de la historia de Liberación Nacional. En ese momento 7 gobiernos seguidos, ¿verdad? De 7 gobiernos de los que habían en esa época de liberación, donde todavía se sentía el peso de la gran importancia de Liberación en la historia nacional, como partido y como hacedor, digamos, de grandes instituciones del país, de la clase media, del bienestar, de la educación, de la salud, de muchas cosas. Y él no quiso aprovechar esa parte de la historia, tampoco lo hizo Álvarez de Sante. Entonces se fueron por el ego de ellos, y eso los perjudicó, incluso renunciando al color de la bandera. Sí. Porque usaron una bandera que era prácticamente como de un pirata negra, ¿verdad? Sí. Entonces eso peor todavía. En el caso de la actual Liberación, tiene la figura de José María, que fue presidente, que es el hijo del caudillo, nada menos, que tiene carisma y tiene gracia para relacionarse con la gente. Es un tipo que produce una energía muy positiva hablando con él, de cuerpo a cuerpo. Es impresionante la atracción que él produce, ¿verdad? Pero y ahí tiene muchos anticuerpos, muchos artificialmente hechos. Sí, algunos mitos y otros realidades. Por eso. Entonces ahí pesa mucho esa parte de la leyenda negativa de él, ¿verdad? Pero juega un papel muy importante. Y por supuesto que está ubicado con un voto, una intención de voto, eso sí, que está demostrada en las encuestas, que no baja del 17%. Es durísimo. Porque es el voto de Liberación Nacional fuerte. Claro, es muy duro, porque yo me pongo a pensar si los demás candidatos, con el ataque constante que recibe José María Figueres, hubiesen soportado mantener ese voto duro que mantiene Liberación. No, y ese voto es el que le da la potencia, digamos, para una campaña como la que viene en enero. Por otro lado, lo que decías, dijiste al principio del programa, de que ahora en enero iba a haber el gran barullo. Que a la fuerza no solo el barullo, va a ser como el bombardeo de Irak, hay todas las bombas, sí. Propaganda por todos lados. Si la campaña empezó en noviembre, Claudio, sí. Y no hemos tenido campaña electoral. No, y todo el mundo está guardando los enquillos para enero. Exactamente, entonces en enero es aplastar con propaganda, aplastar a los contrincantes. Entonces ahí va a ser de muerte eso, el proceso ese. Vladimir, y vos que en tus tiempos jóvenes estabas tan involucrado desde siempre en política, con proyectos, levantando la voz y conociste tantos, ahora la gente habla mucho de que el joven es determinante. Siempre ha sido determinante el joven en todas las elecciones. Sí, claro. Pero ahora como que se han concentrado en que es muy grande en el padrón, pero siempre ha sido, más bien, me atrevo a decir que ahora es menos grande que en el pasado, cuando la gente tenía más hijos. Ahora puede ser menor. Para esta campaña electoral, lo que llaman juventud menor de 40 años bajó. Sí. En la campaña anterior era todavía más del 40% de los votantes, ahora ya no. Ya bajó. En esta campaña la gente mayor, digamos, mayor de 40 es mayor cantidad de votantes. Y eso es interesante porque estamos ante una situación nueva en ese sentido. Entonces, y hay menos de 300,000 nuevos votantes, que es la gente que está entrando por primera vez a votar. Porque ya los que votaron una vez ya son viejos votantes, aunque sean carajillos de 24 o 25 años, pero ya votaron una vez. Los nuevos son pocos. Y esos son quizás los que son más emocionales para votar y que tal vez se guían por las redes. Ahora, hacía un comentario, creo que fue en radio hace algunos días, o no sé si fue aquí mismo, de que veo a la gente de la unidad muy ilusionada, que inclusive la intención de voto que tiene Linet Saborío es inferior a la que tenía Rodolfo Pisa
en un momento muy similar. Sí. Pero Rodolfo Pisa aparecía como de cuarto con esa intención de voto. Linet Saborío, con menos intención de voto, aparece de segundo. Entonces, más que la intención de voto, el verla de segundo, como que está motivando mucho a la gente de la Unidad Social Cristiana, y podría ser que partidos como el doctor Hernández, el de Sergio Mena, el partido que había creado Mario Redondo, se queden sin votos y que algunos asuman mejor volver a la unidad, ¿no te parece? No, yo creo que ya no van a volver. Sergio, porque tiene su propio proyecto. Mario Redondo, con el suyo ahora trastocado. No, yo me refiero al votante. Al votante, no a ellos. Al votante, digamos, que el votante puede decir, ¿por qué voy a votar por...? La unidad con Linet se hace atractiva. El voto útil, que se llama. La unidad se hace atractiva, digamos, con Linet. No es una mujer tonta, es inteligente, tiene cierto encanto, que lo pueden explotar más, que no lo están explotando, más bien la presentan, con todo respeto, como una descerebrada. Hace poco salió una página entera en los periódicos del equipo económico de ella, diciendo: así piensa en economía Linet Saborío, y lo que apareciera Jorge Guardia y sus compañeros económicos, sin ni siquiera poner la firma de Linet como cortesía. Entonces uno decía, esta cosa se la descerebraron, es decir, ella no piensa, son ellos los que piensan por ella. Esa era hasta una mala imagen publicitaria, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, pero al final, digamos, tiene también las cualidades de la mujer. La mitad más un poquito más del padrón son mujeres en Costa Rica, pero no hay un discurso de la mujer. No hay un discurso para la mujer. Es lo más curioso. Ni lo tiene Linet, ni lo tiene Natalia, ni lo tiene esa otra muchacha que vos mencionaste antes, la que fue diputada. Y hay una, que se me olvida el nombre, ninguna de las mujeres también candidatas tiene discurso para la mujer, teniendo la mitad del padrón electoral, con una situación económico-social donde son las mujeres las que han sufrido más probablemente del país, el embate de la pandemia, de la crisis, de las restricciones económicas, y son al mismo tiempo el soporte familiar, emocional de este país. Nosotros padecemos de mamitis en el buen sentido de la palabra. Tenemos a la abuela, a la mamá, a la tía, y son siempre esos abrazos acogedores tipo gallina que nos protegen. Bueno, algo que se explotó mucho en la época de Laura Chinchilla como candidata. Sí, claro. ¿Verdad? Que la gente empezó a gritar, que yo escribí un artículo, queremos matria, decía la gente, en lugar de patria. ¿Verdad? Así es. Ahora, Vladimir, y vos, que en el tiempo que nos queda, que ya es poco, la izquierda, ¿cómo ves a la izquierda? El Frente Amplio parece que pudiera sumarle o quitarle a esa gente que no ve en Wilmer Ramos el representante progre, el estilo de Carlos Alvarado o de Luis Guillermo Solís, tal vez lo puedan encontrar en José María. Frente Amplio, en José María Villalta. Podría ser. Pienso que José María Villalta en esta campaña está mejor que en la anterior que él tuvo. Aquí no es el arengador. En la otra era el líder de arenga pública, que hacía un discurso insultando a medio mundo. Aquí no. Aquí está más maduro, más tranquilo, más procurando una visión como de estadista, pensando que se pueden hacer así cosas. Se vio en la Asamblea Legislativa. Tiene un perfil en ese sentido, lo ha llevado a un perfil en esa dirección. Yo creo que eso es lo que lo ha hecho, digamos, atractivo en el porcentual que tiene. Tiene quizás ahora una mejor escogencia de diputados desde el punto de vista formal. Porque ya se llevó el susto de sacar 9 sin haberlos esperado. Lo mismo que le pasó a Fabricio Alvarado con 14, cuando no esperaba ni siquiera 2. Sí, así es. Entonces eso lo ha ido cambiando, pero tiene siempre las contradicciones internas de las posiciones internacionales del Frente Amplio, ¿verdad? Con Nicaragua, con Venezuela, que les crea rupturas, que les crea contradicciones internas, que les crea una crítica pública enorme, etcétera, porque cuando ellos apoyan Nicaragua o apoyan Venezuela están mandando una señal negativa de que esos gobiernos son los que ellos quieren reproducir aquí. Y entonces la declaración de Villalta es, bueno, es que en el Frente Amplio tenemos tendencias. No, Tito, no es tendencias. El gobierno también va a tener muchas tendencias, pero ¿cuál va a ser la dominante? ¿Verdad? Ese es el punto, pero aquí no hay en eso. Yo creo que Villalta va a sacar sus votos. No creo que reproduzca los 9 diputados que ya sacó, si acaso 2, 3. No lo veo aumentando más ese porcentual o esa cantidad de diputados, digámoslo así. Pero podría tener una esperanza de pasar a segunda, pequeña, pero la podría tener. Como posibilidad la tiene, sí.
sobre todo si en este momento lo levantan un poco más las encuestas y lo toman más en cuenta también para el debate público, como un equilibrio entre liberales, socialdemócratas, socialcristianos, meter a alguien de izquierda, etcétera. Porque el sector más izquierda, a la izquierda, está John Vega, el de los Troscos. Muchacho muy inteligente, Sí. me parece a mí. Y si no fue el programa, pero riquísimo, Qué siempre lástima. es conversar con vos. Te invito a que brindemos, porque muchas esta gracias. semana se nos va el año. Entonces, desearte a vos feliz año y sobre todo a todos los televidentes. A todos los que nos están viendo y oyendo, la posibilidad de que estos días de fiestas santas para unos, no tan santas para otros, y de fin de año, pues sirvan para que en el interior de cada familia puedan tener serenamente la reflexión de cómo actuar frente al proceso electoral, porque la elección que viene es muy importante para todos, para el país y para todos. La cuesta de no enero, se puede dejar de lado. La cuesta de enero no solamente será económica, sino política. Así es. Muchas gracias a Vladimir de la Cruz, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero, este es el último programa de este año, pero en enero, el primer domingo de enero, el segundo domingo después del 1 de enero, espero que nos volvamos a encontrar aquí en Tica Visión, en Noche Sin Tregua, con la política con P mayúscula. Un abrazo y feliz año.